Hola, hola, fanáticos y fanáticas del programa de AutoCAD. Nuevamente por acá. Hoy me permito compartirles el procedimiento para editar las geometrías con una sola orden. Traducido al español diríamos que trataremos el comando stretch. Sin más palabras, entonces comencemos. Para trabajar el comando stretch es muy importante tener en cuenta el tipo de entidad a la cual le vamos a realizar el stretch. Y recordando también que stretch significa como resortar, alargar, encoger. Entonces vamos a tener inicialmente algunas entidades que tienen un punto importante. Entonces vamos a encontrar los bloques, el punto importante será el punto base de inserción. En los textos el punto base de inserción va a ser su punto importante. En los círculos el punto importante va a ser el centro. Entonces en estas entidades vamos a tener una característica especial. O se van a desplazar o se van a quedar quietas. No vamos a tener ninguna deformación en ellas. Miremos lo que tiene que ver con aquellas entidades que tienen más de un punto importante. Llamamos las cotas, tienen dos puntos importantes, uno en cada uno de sus extremos, se llaman puntos de definiciones. Ya haremos un ejemplo con ellas. Las líneas o las polilíneas tienen un punto importante también, que son los extremos de cada una de las líneas. Y un rectángulo, por ejemplo, en este caso es un cuadrado, pero hecho por la orden rectángulo que se convierte en una polilínea, ¿sí? Cada una de las líneas que componen ese rectángulo tendrán dos puntos importantes, razón por la cual vamos a tener entonces un total, en el caso del rectángulo vamos a tener un total de 8 puntos importantes porque cada una de las líneas tienen 2 puntos. También podemos hablar del polígono, que tiene el mismo comportamiento que el rectángulo. Es una polilínea, pero su componente primario son las líneas y cada una de las líneas tiene 2 puntos importantes. Entonces el polígono, en este caso este polígono que tiene 6 lados, pues sencillamente tendrá 12 puntos importantes porque cada una de las líneas tiene 2 puntos importantes. Bueno, vamos entonces a comenzar a hablar del comando stretch con esta línea. Vamos a hacerle stretch a esa línea, la podremos alargar o la podremos encoger. Entonces, si decimos nosotros el comando stretch, que está ubicado en esta parte, vamos a activarlo y lo primero que nos pide la línea de órdenes es que seleccionemos objetos. Vamos a seleccionar la línea. La línea la debemos seleccionar por crossing, porque fíjense que en el segundo renglón aquí nos está diciendo que seleccionemos por crossing. Entonces vamos a hacer la selección por crossing. Aquí voy a desplazar tanto la cota como la línea, porque el crossing así me lo está diciendo. Estoy tomando el punto importante de la línea y también de la cota, pues como para que nos vayamos dando cuenta de que el desplazamiento que queremos realizar sí se va a llevar a cabo. Bueno, entonces nos vuelve a pedir la línea de órdenes, selecciona objetos. Como no vamos a seleccionar más objetos, entonces hacemos un enter y ya el programa nos dice que le demos el primer punto base de inserción, o sea, el punto de donde lo vamos a alar, para alargarlo en este caso. Pues ¿de dónde la voy a coger? Yo la cogería de aquí para alarla en este sentido. Fíjense que de una vez en forma dinámica la cota me está mostrando el desplazamiento que podemos llegar a sufrir, pero como lo necesitamos con una medida exacta, entonces le vamos a decir lo que nos hace falta. Teníamos 40, teníamos 47, pues nos dan los 60. Por ese lado, cuando hemos tomado un punto importante, recordemos que también hablábamos de que si tomábamos la totalidad de la entidad, entonces iba a desplazar. Si yo doy stretch y selecciono todo, pues se va a desplazar. Aquí ya me dice que si voy a seleccionar más objetos, no voy a seleccionar más, punto base de desplazamiento, donde voy a coger, y fíjense que lo que estamos haciendo izquierda, arriba o abajo, para cualquier lado. Entonces yo lo desplazamos 50 metros, por ejemplo, hacia la derecha, se desplazó, pero sencillamente no se alargó ni cambió absolutamente nada.
Entonces ahí podemos comprobar que cuando seleccionamos con el comando stretch, seleccionamos los puntos importantes, podemos alargar o encoger. Cuando seleccionamos las entidades sin incluir los puntos importantes, sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a quedar quieto el objeto. Y cuando seleccionamos todo con el crossing de selección, entonces se va a desplazar los objetos seleccionados. Vamos a ratificarlo entonces acá. Vamos a alargar este rectángulo hacia la derecha. Entonces vamos a decirle stretch, seleccionamos lo que queremos alargar. Queremos que se convierta en un rectángulo de 80 de largo en sentido horizontal por los mismos 40 que tiene de altura. Entonces ya seleccionamos los objetos, damos enter para no seleccionar más. El punto base de desplazamiento, ¿dónde lo vamos a tomar? Lo tomamos de acá y alamos. Lo que nos hace falta 40 para llegar a los 80, y ahí efectivamente nos damos cuenta que tiene 80. Si lo quisiéramos alargar hacia abajo, pues vamos a acotarlo para darnos cuenta que sí va a surtir efecto el stretch. Entonces vamos a que nos quede de 90 de altura. Entonces vamos al comando stretch, nos dice que seleccionemos por crossing los objetos que estén involucrados. Pues en ese caso van a estar las dos líneas verticales, los puntos importantes de las dos verticales, y esas se desplazarán, y la horizontal que está completa pues sencillamente se moverá, ¿sí? O sea que se alargarán las verticales seleccionadas y se moverá la horizontal seleccionada. Damos clic allí, no vamos a seleccionar más, damos un enter, punto base de desplazamiento, ¿de dónde lo vamos a coger y a dónde lo vamos a llevar? ¿Cuánto nos hace falta para llegar a 90? Pues 50, y damos enter. Y ahí nos llegó entonces el rectángulo a 90. De esa manera podemos comprobar. El caso de aquellas entidades como el círculo, movámoslo de allí. Si yo le digo stretch, al seleccionar aquí, no cojo el punto importante, se va a quedar quieto el objeto. Fíjense, se queda quieto. Si cojo, activo el comando stretch, cojo el punto importante, no voy a seleccionar más, punto base de desplazamiento, clic, y así lo que hago es moverlo. Entonces él no se deformará nunca. Como quien dice, los objetos que nosotros tenemos acá nunca se van a deformar. Los bloques se mueven o se quedan quietos, los textos se mueven o se quedan quietos, los círculos, como el ejemplo que acabamos de ver, se mueven o se quedan quietos. Elementos que podamos modificar con el comando stretch, líneas o polilíneas, cotas, rectángulos, polígonos. Entonces, para terminar, teniendo clara ya la conceptualización y teniendo clara también la operacionalización del comando stretch, vamos a mirar un último detalle que, no por ser el último, sea el menos importante. Imaginemos que en esta planta arquitectónica que les presento tenemos que correr 1 metro este muro para acá, modificar la alcoba, darle 1 metro más y quitarle al comedor 1 metro. En ese sentido vamos a utilizar el comando stretch para poder mostrarle lo que quiero que no se me vaya a quedar entre el tintero. Entonces activamos el comando stretch. Como siempre nos pedirá la selección de objetos por crossing. Aquí ya es un poco complicado definir cuáles son las entidades a las cuales les vamos a seleccionar un punto, 2 puntos importantes. Esto se dará con base en la práctica, hay que hacerlo muchas veces pues para adquirir la rapidez. Vamos a seleccionar, yo selecciono todo esto, por ejemplo, selecciono todo esto. Ahí me quedan muchas entidades. Muchas de ellas deben ser excluidas porque o tienen un punto importante, en el caso de aquellas entidades que solamente cuentan con uno, o tienen los 2 puntos importantes, se mueven, se quedan quietas, etc.
Entonces, para eso, y no solamente en este comando, sino en todos los comandos de edición, podemos utilizar la opción de remover entidades. Si nos fijamos bien, en la parte inferior, en la línea de órdenes, me está diciendo selecciona objetos. Si yo doy la R, Enter, la línea de órdenes cambia y me dice que ahora va a remover objetos. O sea, va a hacer perder el estado de selección de muchas de las entidades. En ese sentido vamos entonces también por crossing. Vamos a quitar todas estas que no deberían estar incluidas. Solamente aquellas que están en la parte superior son las que se van a ver incluidas en la selección y en el stretch que voy a hacer para ampliar la alcoba y reducir el comedor. Ya removí. Entonces, si quisiera volver a adicionar más porque me equivoqué, yo le puedo decir a Enter. Pero en stretch es mejor dejarlo hasta ahí. Solamente remover. Una vez removido, la línea de órdenes me sigue diciendo remueve objetos. No voy a remover más, le doy Enter. Y ahí ya me está pidiendo entonces el punto base de desplazamiento. Digamos que nuestro punto base de desplazamiento puede ser acá. Y vamos sin olvidar el F8 activo. Si está inactivo, fíjense lo que nos puede pasar. Pero si el F8 está activo, está prendido, entonces aquí ya vamos a tener el desplazamiento en ese sentido. Le vamos a decir entonces 1 metro. Nos va a quedar de 415. Volvamos a stretch. Seleccionemos todo esto. Removamos. Removemos este también. No más, ya removimos todo. No vamos a remover más. Damos un Enter. Luego el punto base, me está pidiendo el punto base. Tomo los objetos, el objeto del punto base, lo que voy a mover. Lo corro, ¿cuánto? 1 metro, porque eso es lo que yo voy a correr. 1, Enter. Y aquí ya me quedó 415 y mi geometría está perfectamente organizada sin necesidad de hacer tantas cosas. Lógicamente que aquí hay algo que no debería hacer. Bueno, borro aquí, extiendo de aquí a acá y aquí le doy un trim. Y listo. Y quedó muchísimo más rápido. Para cerrar, entonces, miremos, voy a utilizar el comando View a restaurar esta vista. Tenemos entonces nuevamente la miniatura que les mostré yo cuando ustedes buscaron de pronto el comando. Digo, convertir geometría rápidamente con una sola orden. Tengo esta geometría y voy a pasar a esta con una sola orden. ¿Cuál es esa? La orden stretch. Aquí tengo la geometría que simula esta, la acoté sencillamente para que se dieran cuenta, y en la parte de abajo tengo a donde quiero llegar. Entonces sencillamente lo que tengo que utilizar es el stretch. Me pide que seleccione objetos, voy a seleccionar estas entidades, no voy a seleccionar más, doy un Enter. Punto base de desplazamiento es acá. Yo tengo 380 en la parte superior y quiero llegar a 1,80, entonces ¿cuánto tengo que decirle de aquí para acá? 2 metros, 2, Enter. Y las geometrías han quedado exactamente iguales a lo que yo quería llegar y con la geometría original. Ese es el comando stretch. Espero que sea del agrado de ustedes, que lo pongan en práctica. Hay que utilizarlo muchas veces para lograr adquirir la rapidez suficiente, sobre todo al momento de seleccionar las entidades. Cualquier comentario no duden en dejarme, que con gusto yo les respondo. No siendo más por hoy, muchas gracias por la atención y que estén muy bien. Hasta un nuevo video.